Estamos en contacto con Carlos Bianco, Carly para los amigos, que, bueno, es el ministro político en la provincia de Buenos Aires, y quería saber, por el otro día habló Axel Kicillof muy duro respecto de las cosas que está haciendo el presidente con las provincias, y cómo cae esto en la provincia de Buenos Aires, que es la madre de las provincias a la hora de la cantidad de habitantes, de los subsidios, de la educación, de todo esto, ¿no? ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Decía esto, ¿no? ¿Cómo está cayendo en la provincia de Buenos Aires, como en todas las provincias, estas disposiciones arbitrarias, autoritarias, de romper un poco el funcionamiento de la democracia a la larga, ¿no? Mira, con mucha preocupación, la verdad, porque desde el comienzo del gobierno de Milei nos hemos visto sorprendidos, si querés, de alguna forma, con una serie de medidas que, lejos de solucionar determinados inconvenientes que existían al final del mandato anterior, puntualmente en lo que tiene que ver con la inflación, con la distribución del ingreso, en un contexto que había sido muy complejo y que, por otro lado, había tenido resultados positivos, por ejemplo, en materia de producción, en materia de empleo, pero bueno, sabemos que quedaban pendientes algunos asuntos que había que trabajar para mejorar las condiciones materiales de vida de los argentinos. Pero bueno, como te decía, lejos de solucionar esos problemas que existían, los han empeorado muchísimo y demasiado rápido. Desde la devaluación del 118%, sí, al ajuste fiscal brutal que se está llevando adelante, hasta los intentos de establecer, bueno, leyes, paquetes de leyes que cambiaban jurídicamente toda la estructura normativa de nuestro país, el establecimiento de un decreto de necesidad y urgencia con la mayoría de sus cláusulas sin ninguna necesidad y urgencia, muchas de las cuales ya están judicializadas, los recortes tan fuertes que se le están haciendo a las provincias en general y a la de Buenos Aires en particular. Te digo en particular porque la de Buenos Aires obviamente es la que está sufriendo todavía más las consecuencias de distintos recortes, bueno, algunos a todas las provincias, el Fondo Nacional de Incentivo Docente que impacta directamente en el bolsillo de la provincia de Buenos Aires, más de 300.000 docentes que pierden el 10% de su salario. No lo han perdido hasta ahora porque el gobierno provincial, el gobernador Kicillof, ha decidido pagar con fondos propios lo que no pagó el mes pasado el gobierno nacional, la reducción de los subsidios al transporte del interior de la provincia de Buenos Aires, porque en un momento se discutía que el fondo compensador del interior no lo afectaba a la provincia y solo afectaba a las otras provincias del interior. Es un error. Solo el interior de la provincia de Buenos Aires, que son 4 millones de personas, de habitantes en la provincia de Buenos Aires por fuera del conurbano bonaerense, es más grande, solo eso en cantidad poblacional es más grande que cualquier provincia y nos afecta por lo tanto mucho más que a cualquier provincia, afecta a 4 millones de personas. Los recortes de los subsidios al transporte en las zonas del interior del país, y además nos han dejado de actualizar y pagar de forma correcta el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que recibe la provincia de Buenos Aires. Las actualizaciones del fondo del consenso fiscal de 2017 se han hecho mal las actualizaciones y por lo tanto nos pagan con menos de lo que corresponde. Todo esto lo estamos reclamando, lo ha reclamado ayer nuestro ministro de Economía, Pablo López, al ministro de Economía de la Nación, para que se pongan en regla. Así que la verdad muy preocupados y bueno, tratando de contener la situación social, además que ha empeorado muchísimo. Nosotros venimos hablando con todos nuestros intendentes, con las organizaciones sociales, con la Iglesia Católica, con los templos del culto evangélico. La verdad que la situación en los barrios se ha complejizado mucho, sobre todo por falta de alimentos. Ahora, Carlos, vos dijiste, hablamos con nuestros intendentes, pero también están los intendentes de otro sector político que podía estar cercano, ¿no? Milei, que la están sufriendo. Digo, ¿cómo hablan entre ellos? Porque digo, supongo que ante la crisis, el tema de la ideología partidaria cede un poco, diciendo, muchachos, esto es terrible lo que está pasando, ¿no? No, cuando digo nuestros intendentes, me refiero a los intendentes de la provincia, no estaba haciendo un recorte por fuerza política, no, me refiero a todos, inclusive intendentes que siempre estuvieron trabajando muy cerca nuestro, como los intendentes radicales, sobre todo del interior de la provincia, pero también sumo a los de otras fuerzas políticas, a los vecinalistas, a los intendentes inclusive del PRO. Tenemos vínculo, obviamente, tenemos un diálogo institucional con todos los intendentes de nuestra provincia,
todos muy preocupados por las cuestiones que tienen que ver, inclusive en el interior de la provincia, en donde hay inclusive ciudades muy prósperas, como el fuerte aumento de la demanda. Mira, 3 preocupaciones, me animo a decirte, que nos plantean permanentemente: un fuerte aumento en la demanda de alimentos en los sectores sociales, en los barrios populares, un fuerte aumento en la demanda de medicamentos, porque mucha gente ya no tiene el dinero necesario con el impacto que ha tenido sobre los ingresos, las medidas, pero también con la desregulación del precio de los medicamentos. Sí, el 45% de la gente dejó de comprar los medicamentos. Claro, de comprar medicamentos. Bueno, pero hay medicamentos que aumentaron el 400, el 500%. ¿Qué termina sucediendo cuando la gente no tiene plata para los medicamentos para ir a la farmacia? Y se va hasta el hospital. Correcto. Se va hasta el hospital a pedir, a ver si tienen esos medicamentos y se los pueden otorgar gratis. Muchos hospitales, bueno, nuestros hospitales provinciales, los hospitales municipales, en general, ponen a disposición. Lo que pasa es que cuando aumenta tanto la demanda, empiezan también a escasear los medicamentos y el presupuesto recortado que tenemos no nos empieza a permitir adquirir todos esos medicamentos. Y el otro tema por el cual están muy preocupados los intendentes es por la obra pública nacional. Claro. Con el gobierno anterior estábamos haciendo obra pública, más de 1000 obras de infraestructura en toda la provincia, financiadas en todos esos casos por el gobierno nacional, a veces ejecutadas por el propio gobierno nacional, otras por el provincial, otras por gobiernos provinciales, municipales, pero se ha cortado en absoluto 1000 obras. Y me llaman permanentemente los intendentes de nuestra fuerza política, del radicalismo, del PRO, de los vecinalistas, a preguntarnos si tenemos alguna novedad respecto a la obra pública nacional, y lo que nos está pasando es que ni siquiera tenemos una interlocución válida para preguntarles si van a seguir, si la van a cortar, la van a parar. O sea, más allá de los efectos económicos, hay un problema político en el gobierno de la Argentina, que es que no hay interlocutores válidos en ninguno de los sectores que te den precisiones. Ya no te digo que te digan que sí, que te digan que no. Claro. No tenés a nadie, no tenés a nadie que te diga que no. Con el salario mínimo vital y móvil pasó algo así, o sea, se reunieron, que todo sí, después Milei dijo no, está todo así, en todos los aspectos. Sí, por eso, es un poco desquiciante la situación, porque hay más allá de las medidas, repito, hay un desgobierno total y absoluto de nuestro país, total y absoluto. Totalmente, anarquía diríamos, pero no importa. Te digo algo, ¿cómo te cae la última, no un hombre de la política como vos, que alguien que ve cómo está la gente, no sé si lo ve, pero sabe que hay inflación, que la gente no llega a fin de mes, que el transporte, la luz, el gas, todo, diga que en realidad lo peor va a ser en abril? Digo, que alguien que fue votado, que le tiene que dar esperanza al pueblo, diga que lo peor va a ser en abril, como si estuviéramos en la pandemia, y decía, bueno, el pico va a venir en abril con algo que es extraordinario y que no tiene nada que ver con un hecho de un ser humano, sino que en realidad alguien que gobierne, que puede tomar medidas, como decir, bueno, este mes no aumento el transporte, por ejemplo, te diga, no, lo peor va a ser en abril. Digo, como hombre de la política y como gente que recibe lo que dice la política, ¿cómo pensás que le cae eso a la gente, al ser humano, al ciudadano común, más allá que hubiera votado a quien hubiera votado? No, obviamente le genera mucha preocupación y mucha angustia. La verdad que los argentinos a partir del 10 de diciembre, inclusive los votantes de Milei, me parece que han pasado a vivir en una situación de angustia permanente, sin saber cuánto van a tener de disponible de sus ingresos, si le va a alcanzar hasta fin de mes o hasta el día 20, porque ya todos se han dado cuenta que para fin de mes no le alcanza a casi nadie, salvo a los sectores que han ganado con estas medidas, porque hubo sectores que hay pocos concentrados, claro, las que se las llevan todas, que se le está yendo muy bien, básicamente con una devaluación del orden del 118%, todos los sectores exportadores han multiplicado sus ganancias. Sin hacer nada, claro, sin hacer nada, ¿no? Pero el resto de la población viviendo con una tremenda angustia, y que encima te digan que ni siquiera esto es lo peor, que lo peor es lo que viene. Terrible. Y bueno, imagínate cómo vos impacta. Yo creo que el gobierno se está curando en salud de una situación que la ve venir muy compleja los próximos meses, pero yo digo que en vez de curarte en salud te pongas a laburar para mejorar la situación a la gente, no para que efectivamente suceda lo que estás viendo que va a suceder. Hacé algo, hermano, diría yo. Hacé algo, hermano. Totalmente. Carlos, querido, un abrazo grande, A ustedes, un gran abrazo. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Un hombre